Hola, buenos días. Aquí en este programa del Ateneo Escurialense, después de estas Navidades, y tenemos hoy nuestro especial de ciencia y naturaleza. Tendremos a Juan Carlos, que nos hablará sobre un tema. ¿Qué tema nos tienes preparado para hoy? Pues para continuar con lo que estuvimos viendo el último día sobre vida extraterrestre, hoy vamos a profundizar un poquito en la inteligencia extraterrestre. Muy interesante, para no variar en esa línea. De acuerdo, pues antes de pasar a ese espacio, vamos a hablar un poco sobre la salud humana en el siglo XXI. Este que os habla es Sergio García, psicólogo, y aquí en Radio Villalba vamos a descubrir cómo está la salud en este momento, salud mental, que es. Veíamos un anuncio de la ONCE en el que describían la salud como trabajar y amar, tener relaciones, esos verbos en infinitivo, y parece que así sería. Hemos cambiado de tener esa nave de los locos, si no lo saben ustedes, como así lo dibujó, lo pintó el Bosco, haciendo referencia a eso que sucedía hasta el siglo XV, en el que todo lo que era raro, todo lo que era diferente, se tachaba y se les recluía para mandarles a la mar y que no molestasen. Bueno, en un principio se les excluyó, después en Valencia, debido a don Juan de Dios, comenzaron los primeros psiquiátricos, y después se ha ido avanzando de encerrarlos en los primeros psiquiátricos, que estaban encerrados entre muros. En este momento muchas veces están encerrados entre familia y entre personas, pero tenemos que seguir avanzando para dar una asistencia psicológica, porque es un derecho que muchas veces está oculto o es difícil poder llegar a él. Por lo tanto, este alegato a favor de esa psicología de las emociones. Pero vamos a reconducirnos. A principios del siglo XIX, la medicina comienza a estudiar y considerar la influencia de las pasiones sexuales en el proceso de enfermar, de patologías como el cáncer, la tuberculosis, la epilepsia, afecciones de origen desconocido en aquella época, cuyo pronóstico era fatal. En ese momento se consideraba el cuerpo bajo el prisma de una relación dual, real e imaginaria. Real en base a la experiencia de lo visible, palpable y cuantificable, y lo imaginario, imagen, en base al determinismo de lo anímico a lo somático, de modo tal que hace 2 siglos lo conocido por los órganos de la percepción era lo palpable, y a lo desconocido, material, se le atribuía una localización, y ésta posiblemente se ubicaba en el cerebro. La conciencia era el centro de todo lo psíquico, y solo le interesaba a la filosofía, pasando los médicos a investigar las pasiones sexuales con la metodología de lo real y lo imaginario. Lo que se tocaba y cuantificaba es lo que existía. En la Facultad de Medicina se estudia y transmite el concepto de cuerpo en las materias de anatomía comparada, fisiología e histología, y desde esa articulación se conoce cómo funciona esa compleja y perfecta máquina que es el cuerpo humano. No por casualidad, las primeras asignaturas que se imparten son aquellas que competen con la descripción y funcionamiento normal, normal entre comillas, del cuerpo humano. Después se estudia lo patológico. Los conocimientos psíquicos recaen sobre la psicología médica, cuya referencia al cuerpo es un elenco de descripciones sobre la psicopatología de la conciencia: atención, orientación temporoespacial, memoria, afectividad, percepción, pensamiento, psicomotricidad.
Desde principios del siglo XX, el psicoanálisis aporta la investigación de las dolencias corporales, los estudios del sistema inconsciente y la constitución del complejo y perfecto aparato psíquico, desconocido hasta la fecha. Esta novedad ha permitido estudiar la salud y la educación desde otra alteridad, produciendo una realidad donde ciertas enfermedades de etiología desconocidas pueden ser tratadas. El tratamiento de las enfermedades, a cargo de la medicina y el psicoanálisis, y la investigación de la salud y la creación, han supuesto un avance en la investigación y el conocimiento de los diferentes sistemas y aparatos que conforman la maquinaria, de tal manera que afecciones que resultaban mortales el siglo pasado ya no lo son si se dispensa el tratamiento correcto. Comienza en el siglo XX la producción de una salud que es tan corporal como psíquica, no pudiendo ya nunca más pensarse por separado. Un dato en el que ha colaborado el progreso científico de la medicina y el psicoanálisis es pasar de una edad media de vida cercana a los 52 años, en 1900, a los 85, como promedio en el 2009 en toda Europa. Medicina y psicoanálisis, si bien nacieron con varios siglos de diferencia, sin embargo, desde principios del 20, esta articulación de las prácticas en diferentes centros de investigación, Brasil, Estados Unidos, Argentina, Inglaterra, España, ha permitido la posibilidad de que en el siglo XXI no se pueda pensar ninguna enfermedad sin algún tipo de participación del psiquismo. Para pensar la salud como una producción, única forma de salud humana, es necesario la implicación directa del sujeto psíquico y el cuidado del sujeto biológico. La salud y la creación son posibles, es uno de los aportes del psicoanálisis al estudio del cuerpo, como humano. Al poder pensar lo corporal no solo desde lo real e imaginario, sino articulado desde el principio por lo simbólico, es decir, no hay pensamiento o proceso orgánico donde no intervenga el inconsciente. Sin embargo, los procesos intelectuales más complicados y correctos pueden desarrollarse sin intervención de la conciencia del sujeto. Esto ha permitido desplegar a la biología, genética y fisiología cuestiones que no se conocían o a las que se atribuía equivocadamente otros mecanismos, ya que los productos psíquicos no deben ser localizados en elementos orgánicos del sistema nervioso, sino entre ellos. Si es posible la producción del inconsciente, es posible la salud humana. De acuerdo, y sin más dilaciones, vamos a pasar a nuestra ciencia y naturaleza con Juan Carlos. Adelante. Muy buenos días a todo el mundo y vamos a acercarnos a quizás lo que sería la segunda parte de lo que comenzamos el otro día. El otro día estuvimos hablando sobre vida extraterrestre. Ya vimos las posibilidades que había y bueno, un poquito cómo se podía desarrollar esto. Yo creo que es casi obligado el que nos hagamos la pregunta si hay inteligencia extraterrestre, porque a lo largo de todo el proceso de búsqueda de vida más allá del planeta, no tanto sea dentro del sistema como más allá del sistema, lo que siempre nos ha acompañado junto con esa idea ha sido la esperanza de comunicarnos con alguien. Esta esperanza de comunicarnos con alguien nos ha llevado en muchas ocasiones a generar modelos. Luego hablaremos del fenómeno OVNI, ¿no? Y de los extraterrestres a los que nos tiene acostumbrados la ciencia ficción y tal. Veremos que todo eso son proyecciones nuestras, ¿no? Pero esto en definitiva lo que viene a decir es eso, ¿no? Y detrás de todo pues está, claro, la famosa pregunta, ¿no? De si estamos solos en el universo, que es quizás la pregunta que más nos angustia, una de las que más nos angustia, ¿no? Junto con, bueno, pues las típicas preguntas de que hay después de la muerte, si es que hay algo y cosas de este tipo. El abordaje que le vamos a hacer va a ser estrictamente científico. Quiere decir que nos vamos a centrar
en lo que a día de hoy la ciencia dice, lo cual no quiere decir que sea lo que la ciencia va a decir dentro de 2, 5, 10 o 15 años. La ciencia es una cosa dinámica y evidentemente lo que se dice hoy es lo que se dice hoy, lo cual no quiere decir ni que sea verdad ni que sea mentira, quiere decir que es la aproximación que tenemos a través del método científico más precisa a la realidad. Y la verdad es que tendríamos que empezar por definir qué es lo que nosotros entendemos por inteligencia. Esto es muy complicado. Es la misma historia que empezar a intentar definir qué es vida, ¿no? Si no tienes un parámetro con lo que compararte, pues entonces evidentemente los propios parámetros los tienes dentro de tu propio sistema de coordenadas y eso es peligroso y complicado y en la mayor parte de las veces deforma las cosas. Por lo tanto, partimos todos de la base de que estamos definiendo inteligencia siendo nosotros los únicos seres inteligentes que nos conocemos, ¿no? Eso ya es complicado. Pero de todas las definiciones que hay por ahí, y teniendo en cuenta que el término inteligencia que estamos manejando no es el término que pueden manejar los psicólogos, sino es un término tremendamente amplio, ¿no? A nivel de zoólogo, podríamos decir, entendemos por inteligencia la capacidad de interactuar con el medio, modificándolo, alterándolo y adaptándolo para favorecer la evolución de esa especie en cuestión. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que nosotros podemos modificar el medio para usarlo en nuestro beneficio. El resto de los animales lo que hacen es adaptarse al medio. Las modificaciones que ellos hacen sobre el medio son muy, 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 muy modestas, ¿no? Los castores construyen presas, cosas así, pero eso son adaptaciones muy modestas. Nosotros adaptamos fuertemente el medio, lo modificamos fuertemente y eso es lo que nos permite generarnos pues otra dinámica evolutiva, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que tomamos como inteligencia. Probablemente si hablásemos con un físico diría que es un uso racional de la energía, en fin, bueno, o sea, probablemente cada persona que se aproxime a esta idea tenga una definición que siendo correcta sería diferente, ¿no? Hasta donde nosotros sabemos, el hecho de que un grupo de seres vivos que vivan más allá de nuestro planeta fuese inteligente, esto implicaría que tendrían una evolución cultural. Una evolución cultural quiere decir que ellos no están evolucionando según los patrones genéticos, quiere decir que sus avances no residen en su genética, sino que residen en otro espacio, en otro sitio. En estos momentos, el único sitio que nosotros conocemos que puede favorecer una evolución, y no es exactamente la genética, es depositarlo en el grupo, depositarlo en lo que se llama, lo que los biólogos llamamos cultura, que la cultura es lo que nosotros recibimos del entorno, ¿no? Entonces, una evolución cultural. O sea, estos seres vivos tendrían que tener una evolución que no sería una evolución genética, sería una evolución cultural. Tenía que tener un dominio de la tecnología, no tanto por en sí por la tecnología, sino porque implicaría un manejo de la energía. Tendrían que saber manejar la energía. Los seres vivos necesitamos mucha energía y los seres vivos inteligentes, hasta donde llega nuestra idea, pues demandamos cantidades abismales de energía. Y luego tendríamos que tener una capacidad de comunicación muy desarrollada, pues como la que estamos teniendo en estos momentos aquí, ¿no? Con un lenguaje muy, muy, muy fino, con un lenguaje muy preciso y luego con una buena capacidad de comunicarnos, ¿no? Yo no solamente me estoy comunicando en estos momentos con la gente que tenemos aquí en el estudio, sino que me estoy comunicando con todo aquel que esté al otro lado de una emisora de radio, no, de un receptor, ¿no? Lo cual quiere decir que esto es algo que se considera importante para el desarrollo cultural de una especie, ¿no? Y para el desarrollo intelectual de una especie. Ahora vamos al punto serio. ¿Qué posibilidades hay de que esto exista? ¿No? Porque tenemos una fuerte tendencia a confundir lo que queremos con lo que hay, ¿no? Y yo, es una cosa que además te quería comentar un día. Yo leí un trabajo hace 2 o 3 años que decía que nuestro cerebro, la red neuronal de nuestro cerebro, desde un punto de vista estructural, fundamentalmente fisiológico, está más preparada para vivir con una mentira que con una duda, ¿no? Uh-huh. El trabajo me pareció precioso, un trabajo que publicaban en Nature, en una revista, y me pareció muy bonito. Le he seguido la pista, pero no lo he encontrado. Pero vamos, me parece que es una idea extremadamente interesante, por lo menos para permitirnos el reflexionar sobre eso, ¿no? Entonces, ¿qué posibilidades tenemos de que existan seres vivos inteligentes en otros puntos de la galaxia? Bueno, en Virginia se hizo un mini congreso, me parece que fue en 1961, en donde se diseñó una ecuación, se conoce como la ecuación de Drake, y en esa ecuación hay una serie de parámetros en donde tú vas metiendo pues el número de